No juzgo la obra de Postdeley desde la dureza de la academia, así que en gran medida no pretendo sino hablar de mis propios intereses, mis fantasmas, a través de esta lectura. El núcleo duro de la obra es la amistad entre Avril y Amsi, en una ciudad sin nombre, en un futuro sin tiempo, una zona que se nos presenta como un lugar tranquilo y armonioso, donde la protagonista, que nos narrará su vida desde la infancia hasta la madurez, siente que no termina de encajar, limitada por su personalidad introvertida. La trama de abuso sexual que aparece justo en medio del libro interrumpe lo que hasta ese momento era una novela de aprendizaje, el tránsito de la infancia hacia la adultez. La segunda parte de Jamás podré abrazarte termina siendo el proceso de reconocimiento del trauma vedado hasta llegar a la revelación. Como lo he dicho en la reseña anterior, la narración nos sugiere que hay aspectos de la historia de los que tal vez deberíamos desconfiar, porque nuestro cerebro es un universo y nosotros somos una película que empieza y termina dejando incógnitas, no muestra su contenido por completo, es ficción y es real, es inmenso en algo pequeño. Pero la novela de Postdeley funciona a partir de una contradicción necesaria. Podemos dudar de todo, excepto del trauma. Podemos poner en duda por qué Avril cuenta las cosas como las cuenta, pero de lo que no podemos dudar es del abuso. El lugar donde vive la familia de Avril parece ser ideal para llevar una vida corriente. Toda la vida vivimos en esta pequeña ciudad, sin edificios altos, con un número de personas limitado. Lo mejor de aquí es la variedad de plantas en las esquinas y jardines. Parece que un arco iris golpeó cada detalle de este lugar. Además hay varios sitios bonitos para recorrer. Las casas y construcciones están pintadas de diversos colores, brillantes y diferentes. Dan un espectáculo caricaturesco. Lo vistoso, lo bonito, lo diverso, lo brillante, lo caricaturesco también es propio de las imágenes generadas por inteligencia artificial, capaz de producir imágenes de sitios hermosos, atractivos a la vista, pero que vistos de cerca y en detalle pueden generar sensaciones perturbadoras en el observador cuando nota que no todos los elementos de la escena cuadran entre sí. Ahora, ese lugar se ve tan perfecto que produce una sensación de irrealidad, como si algo no andara del todo bien. Esta sensación tan compleja es análoga a lo que atraviesa la protagonista. Ella se siente fuera de lugar en el espacio que conoce, aunque todo se ve perfectamente normal. Aunque la narración termine revelando lo que pasa a lo largo del libro, aquello que se abre al lector vuelve a cerrarse con el paso del tiempo. Si bien puede parecer que al final haya una lección de superación o una culminación del proceso de sanación, la propia novela nos ha invitado, desde la primera página, a desconfiar de lo que se cuenta, a aceptar que hay incógnitas que no se van a resolver nunca. Repasando las anotaciones que había hecho para mi reseña anterior, me di cuenta de que el momento menos inquietante del libro, en mi opinión, fue la escena en la que Avril se percata que fue víctima de abuso. A partir de ese momento, la narración cambia, se nos cuenta el complejo proceso terapéutico y grupal que atraviesa la protagonista de una manera muy verosímil y cuidada, lo que rompe mucho con la falsa imagen de mundo ideal con la que empieza el libro. Avril se da cuenta de que no está sola, de que hay otras personas que sufrieron lo mismo que ella, e incluso que comparten el mismo nudo en la garganta que les impide comunicar lo que ha marcado sus cuerpos. Esta imposibilidad de comunicar lo que pasa en las víctimas es, desde mi lectura, el principio que articula los modos de ver y de narrar de Jamás podré abrazarte. ¿Qué pasa si tenemos una protagonista que nos cuenta su historia sin percatarse de que hay algo extraño dentro de lo que nos está contando? Hay una escena donde una chica del colegio al que Avril asiste se le acerca para decirle que es una puta. Primero, una narración que se mantiene en un registro uniforme, luego una instancia de aviso de que algo no anda bien, y después un estallido de violencia extrema, que se produce en momentos muy puntuales. Luego viene la calma, la narración continúa pero enrarecida por el acontecimiento. La escritura deniega, cierra el paso a esa pulsión que emerge en el texto. La escritura no libera, reprime. La protagonista sigue contando el transcurso de su vida como si nada. Incluso cuando reflexiona sobre su situación, lo violento, lo pulsional, se vacía. El cuento Ante la ley de Franz Kafka puede ser un ejemplo de lo que ocurre con la palabra en Jamás podré abrazarte. En el texto de Kafka hay un campesino que quiere cruzar una puerta, pero el guardián no se lo permite. El acceso a la verdad está restringido.
En el caso de Post de Ley, la verdad queda vedada por la escritura. Entonces, lo que no puede expresarse por el lenguaje asume la forma de una ficción encarnada. La conciencia humana crea un dispositivo que nos permite entender aquello que en la realidad aparece innombrado. Una zona de posibilidad donde se conoce lo desconocido, donde se pronuncia lo impronunciable. Si forzáramos una lectura de la novela desde el psicoanálisis, podría decirse que lo que aparece allí es la materialización del inconsciente, lo que se logra a partir de la presencia de un doble, una figura con amplia tradición en la historia de la literatura occidental. Citando a Freud, la existencia de semejante instancia susceptible de tratar al resto del yo como si fuera un objeto, o sea, la posibilidad de que el hombre sea capaz de autoobservación, permite que la vieja representación del doble adquiera un nuevo contenido y que se le atribuya una serie de elementos. En primer lugar, todo aquello que la autocrítica considera perteneciente al superado narcisismo de los tiempos primitivos. Pero no solo este contenido ofensivo para la crítica yoica puede ser incorporado al doble, sino también todas las posibilidades de nuestra existencia que no han hallado realización y que la imaginación no se resigna a abandonar, todas las aspiraciones del yo que no pudieron cumplirse a causa de adversas circunstancias. El doble surge no solo de la capacidad de autoobservación, sino también de la necesidad de encarnar todo aquello que el sujeto no hace y que aspira a hacer. Y sí, debemos confirmarlo, Amsi es la doble de Abril. Amsi o Amsu es un nombre de origen egipcio que significa literalmente personificación o reproducción. Es decir que desde el principio la novela ya nos dijo que la amiga de Abril es una ficción, una producción de su mente que no se ha ensamblado al azar, sino que ha tomado distintos elementos que aparecen en las primeras páginas del libro. Hagamos análisis. Volteé y allí la vi por primera vez, una chica muy hermosa, de cabello rubio ceniza casi albino, largo hasta la cintura, con una piel blanca que parecía algodón, un poco más alta que yo. Unas páginas antes, en relación a su madre, dijo: «Mi mamá tiene una sonrisa contagiosa y personalidad admirable, enérgica sin igual, su cabello es naranja rizado, teñido pero hermoso, combina con su piel blanca y ojos celestes, parece natural». No digo que Amsi sea una reproducción juvenil de la madre, sino que el mismo criterio de belleza se aplica a Amsi a la hora de imaginarla, reforzado por las siguientes citas. Miré sus ojos profundamente negros como el espacio y pude ver estrellas brillando en ellos. Las luces se reflejaban como partículas de glitter. Di por hecho que ella era un ángel. Rió mostrando sus dientes blancos. La curva de su sonrisa me estremeció. Era la curva más perfecta y simétrica que había visto, la mitad de una circunferencia, parecía Dios. Entonces, si el doble no se presenta de forma siniestra, ¿dónde está puesto lo siniestro? En este caso, en el propio yo. En un mundo nuevo y hermoso, pulido de tanta perfección, donde todo lo imperfecto ha sido erradicado, es sobre el interior del propio sujeto que recae la oscuridad, lo feo, lo siniestro. Todo lo que sale del propio cuerpo es abyecto, hostil y repudiable. Por eso a Vanina, la chica que agrede a Abril, la voz de su víctima le parece espantosa. Jamás podré abrazarte reproduce las lógicas de belleza que sofocan a la protagonista en su propia escritura, porque ella marca la oposición entre lo bello del mundo y lo fantasmal de su ser. La única manera que tiene de valorarse es valorando a su doble, en quien deposita toda su positividad, aunque ignore todavía que es ella misma. La posibilidad de valoración genuina de su propia existencia es a través de la lógica de lo táctil en contraposición a la cultura visual que se impone desde la primera página. Citando a Byung-Chul Han, para Roland Barthes, el sentido del tacto es el más desmitificador de los sentidos, al contrario de la vista, que es el más mágico. La vista guarda distancia, mientras que el tacto la elimina. Sin distancia no es posible la mística. La desmitificación convierte todo en degustable y consumible. El tacto destruye la negatividad de lo completamente distinto, seculariza lo que toca. Al contrario que el sentido de la vista, el tacto es incapaz de asombrarse. Ahora, en este mundo tan bello que no puede ser tocado por lo siniestro, Abril termina siendo una metáfora de la práctica autoerótica frente al espejo de la sociedad que le devuelve la imagen de una puta abominable.
En pocas palabras, la relación entre Avril y Amsi podría ser leída como la búsqueda clandestina del goce femenino en clave de realización personal. Esta interpretación puede diferir de las intenciones de la autora de crear una historia de superación. Dicho esto, cuando la historia borra sus propias referencias geográficas y temporales, se vuelve más plástica y abierta a la resignificación. Avril, en su estado de inocencia y de vergüenza, replegada en sí misma, reprimida y fantasmal, quiere abrirse al mundo y no puede. En la descripción angelical que realiza sobre Amsi hay una energía erótica enmascarada de sacralidad. Y si obedecemos a la línea psicológica, lo que no soporta de sus padres es que ellos tengan la capacidad de reproducirse, de seguir engendrando vida y goce a través de libros que ella no sabía que existían. La importancia del abrazo no es solo poder sentir al otro, sino también sentir el calor del propio cuerpo, el yo erotizado y sexualmente desarrollado, a través de la piel de quien nos abraza, por lo que la novela, en una clave muy subliminal, termina convirtiéndose en una inquietante epopeya sobre la reconquista del goce femenino a pesar del trauma patriarcal que supone el acto mutilatorio de la violación. Sin embargo, todo esto lo hace a través de un lenguaje correcto, pulido, limpio, inocuo, que por momentos se quiebra, pero que se presenta tan blanco y velado como un ángel.